Continuando con la resolución de los problemas del trabajo autónomo que tenemos, continuamos con el ejercicio número 3, lo que nos indica lo siguiente, que se lanza una partícula, una esfera, un objeto con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo, pero verticalmente hacia arriba. Entonces, como me está diciendo verticalmente hacia arriba, ya se dice, o ya se supone que la velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial que nos dan. Entonces, la velocidad inicial es 20 y la velocidad inicial en y es 20 metros sobre segundo, mientras que la velocidad en x no hay. Ahora, también nos indica que va a haber una aceleración en x por el viento, entonces que nos da 2 metros sobre segundo al cuadrado, y una aceleración en y por la gravedad, como está para abajo, lo vamos a poner a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la primera pregunta nos dice: ¿cuál es la distancia desde el punto de lanzamiento hacia donde cae, pero horizontal? Entonces, otra cosa es que lo está lanzando desde un edificio, desde una altura de 50 metros. Mi eje de referencia es en este punto. Entonces, para calcular el punto A, vamos a despejar primero la fórmula de distancia, que es igual a la variación de distancia igual a la velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Reemplazando los valores que tenemos, como velocidad inicial en x no tenemos, se va en 0. Nuestra x inicial es en 0 porque recién partimos hasta el final, que es lo que nosotros queremos conseguir. La aceleración en x, que es 2 dividido para 2, nos da 1. Y 1 por t al cuadrado es t al cuadrado. Entonces nosotros ya tenemos una relación de x máxima que es t al cuadrado. Entonces vamos a obtener ahora el tiempo. La variación de y es igual a la velocidad inicial de y por el tiempo más un medio de la aceleración en y por tiempo al cuadrado. Como ya tenemos los datos, tenemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración, tenemos la y inicial y la y final. ¿Cuál es mi y inicial? Como yo lo parto desde 50, va a ser mi 50. Pero como ya aterriza, ya no hay más distancia, ya no hay. Entonces por eso es 0. 0 menos 50 es 0. 20t menos 4.9t al cuadrado. Resolviendo esta ecuación cuadrática del tiempo, me va a dar dos tiempos, que lo tenemos aquí. Resolviendo la cuadrática nos da 5.83 y menos 1,75. Tomamos el positivo. Entonces, este es el tiempo de vuelo, desde que se lanza la partícula hasta donde cae al suelo. Y nos da que es 5.83. Como ya teníamos la relación que x máxima es igual a tiempo al cuadrado, nos sale que 5.83 al cuadrado es igual a 33.98 metros. Esa es el alcance máximo que da desde el punto de que salió hasta donde cayó, pero es horizontal. En el punto B nos indican que cuál es la altura máxima desde el suelo hasta donde tiene su velocidad en y 0. Entonces, su velocidad inicial va a ser 20 metros. Su velocidad final va a ser 0. Ahora, ¿cuál es mi punto de referencia? Como ya lo expliqué, va a ser este, donde lo lanzo. Entonces, yo inicio con 50 y y final es la que yo necesito obtener. Por lo tanto, la aceleración es menos 9.8. Resolviendo esto, nos da 19.6. Y final es igual a 20 al cuadrado más 19.6 por 50. Como el 19.6 está multiplicando, pasa a dividir, nos queda un resultado de 1380 dividido para 19.6. Lo que nos indica que la y final es igual a 70.4 metros. Muy bien, entonces, en el punto C nos indica que determinemos las aceleraciones tangenciales y las aceleraciones normales. Entonces, pero cuando tiene una altura de 60 metros. Muy bien, primero comenzamos a graficar. Entonces tenemos la gráfica como nosotros sabemos. Como está en una curva, prácticamente 60 metros, como sabemos que del punto máximo hasta el punto final tiene 70.4 metros. Entonces, 60 vendría a ser en este espacio de aquí. Entonces, ampliando ese margen, nosotros tenemos esto. Como la velocidad es tangencial a la curva, tenemos componentes de velocidad en y y velocidad en x. ¿Ok? Entonces, tenemos una aceleración que
que va a estar compuesta con sus componentes de aceleración en X y una aceleración en Y. Como sabemos que las aceleraciones son constantes, entonces aceleración en X es 2 y la aceleración en Y es menos 9.8. Haciendo un poco de geometría, nos da un triángulo rectángulo con 90 grados. Entonces, para poder saber la magnitud, o sea, la sumatoria de esta con esta, sí, de esta con esta, nos da la resultante, que es la aceleración total. Entonces, resolviendo esto por triángulo de Pitágoras, nos da que la aceleración es igual al cuadrado a la suma de los cuadrados de sus catetos, pero aceleración cuadrado, claro. Entonces tenemos que la aceleración en X es 4 y la aceleración en Y es 9.8. Entonces la aceleración instantánea es 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, pero estas son las componentes de aceleración en X y la aceleración en Y. Lo que nos pide es la aceleración tangencial y la aceleración normal, que lo tenemos en este gráfico. Ahora, la aceleración tangencial está opuesta a la dirección al sentido, de la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad en un punto ya va a ser 0 y va a comenzar a caer, o sea que se está desacelerando, no se está acelerando. Y la aceleración normal siempre va a apuntar hacia el centro de la curva. Entonces, la aceleración tangencial con la aceleración normal van a formar un nuevo vector. Y ese nuevo vector es la aceleración instantánea, que es la misma aceleración que encontramos aquí. Entonces, como sabemos que esa aceleración vale 10 metros sobre segundo al cuadrado, ya sabemos que esta aceleración vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, nosotros necesitamos encontrar aceleración tangencial y aceleración normal. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues, primero, necesitamos saber la colocación de los ángulos, porque aquí tiene un ángulo alfa y que forma aquí tiene un ángulo teta. Entonces vamos a encontrar un ángulo beta que va a estar formado de aquí a acá. ¿Por qué? Porque si nosotros proyectamos la velocidad, nos queda, si nosotros proyectamos esta velocidad hacia acá, la vamos a proyectar en este lado. Ya, proyectando esta velocidad, nosotros vamos a hacer una proyección de A con respecto a B. Entonces, proyectando, nos queda que, proyectando esta aceleración, nos queda que en este punto de aquí a acá es la misma aceleración tangencial. Y que la de aquí hacia donde topa la aceleración va a ser nuestra aceleración normal. O sea que estas son las componentes que están aquí. Como en el caso que lo veríamos acá, sería esto de aquí. Aquí estaría la aceleración normal. Y sería la aceleración, la que nos dio 10 metros sobre segundo. Entonces, el ángulo beta, ¿dónde estaría? Acá. Este sería el ángulo beta. Muy bien, ahora, si nosotros tenemos la aceleración en X y la aceleración en Y, que las tenemos que es 2 y 9.8, pero también necesitamos saber el ángulo alfa. Entonces para eso necesitamos sacar primero las componentes velocidad en Y y velocidad en X. La velocidad en Y ocupamos esta fórmula, donde comenzamos nuestro punto de referencia, que es en 50, hasta finalizar en 60, donde reemplazando valores nos queda que la componente de la velocidad en Y es 14.28 y la componente de la velocidad en X es la velocidad final en X igual a la velocidad inicial en X más aceleración de X por tiempo, donde la velocidad inicial, tomando nuestro punto de referencia, es 0. Entonces encontramos una relación con el tiempo. 2 veces ese tiempo nos va a dar la componente de la velocidad en X. Para ello necesitamos encontrar el tiempo de subida. Ocupamos esta pequeña fórmula de aquí, que en la cual nos da nos da que el tiempo es igual a 20 menos 4.28 dividido para 98. Y esta va a ser el tiempo de subida en ese punto. Entonces nos da el tiempo de subida que es 0.58.
Ya ahí déjalo. Como encontramos el tiempo de subida que nos dio 0.58 y encontramos la relación que tienen entre la velocidad y la componente en x, nos da que es 2 veces el tiempo, que nos da una velocidad de 1.16 metros sobre segundo. Ahora, necesitamos saber el ángulo alfa. Para el ángulo alfa tenemos que la tangente es la velocidad en y sobre velocidad en x. Encontrando esto nos da que es un ángulo de 85.36. Ahora encontramos el ángulo teta. El ángulo teta es la tangente de la aceleración en y sobre aceleración en x, que nos da un ángulo de 78.46. Como ustedes saben, como esto es una recta y de aquí hacia acá tiene 180 grados y la sumatoria de todos los ángulos nos da 180, hacemos esta relación para encontrar beta. Entonces, beta es igual a 180 con los ángulos menos los ángulos anteriores, que nos da un 16.28. Ahora, por trigonometría, el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que la hipotenusa sería la aceleración que encontramos aquí, que es de 10. Entonces, resolviendo esto, la aceleración normal es igual a 2.8 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que nos da la aceleración tangencial. Y esto nos da un resultado de 9.6 metros sobre segundos al cuadrado. Gracias.